Saludos, sean todos bienvenidos y bienvenidas a este su programa Cada Familia, una Escuela. Hoy jueves 23 de abril, Día de Pedagogía Productiva. Para nosotros es de gran importancia la participación de la familia venezolana en esta herramienta, en este recurso para el aprendizaje que garantiza el plan pedagógico y de protección a niños, niñas y adolescentes, como lo es el programa Cada Familia, una Escuela. Agradecer a los medios públicos, privados y comunitarios por el esfuerzo que hacemos mancomunadamente para garantizar en cada rincón de nuestro país se imparta, llegue el contenido educativo, para garantizar a su vez la permanencia y prosecución académica de nuestros estudiantes. En el día de hoy queremos destacar la efeméride, y es que en el día de hoy, en el año 1812, Francisco de Miranda es nombrado dictador plenipotenciario y jefe supremo de los estados de Venezuela, con rango de generalísimo de los ejércitos. También en el año 1876 entra al panteón Fermín Toro, ilustre venezolano, quien también fue humanista, político, diplomático, literato, orador y docente en nuestra patria. Un reconocimiento bien merecido que se le hace a este ilustre venezolano a partir de ese momento. En 1995, un día como hoy, la UNESCO decreta el Día Internacional del Libro y del Idioma como forma de promover la lectura, de incentivar la investigación, la referencia bibliográfica, pero para conocer más sobre esta efeméride veamos el siguiente material. ...23 de abril simbólico para la literatura designado como Día Mundial del Libro y el Derecho de Autor. Ese mismo día se le rinde homenaje a grandes escritores, pues en esa fecha fallecieron Miguel de Cervantes, William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega y Nuestra Teresa de la Parra. La Conferencia General de la UNESCO, celebrada en París en 1995, decidieron rendir un homenaje universal a los libros y autores que señalan esta fecha, alentando a todos y en particular a los jóvenes a descubrir el placer de la lectura y a valorar las irreemplazables contribuciones de aquellos quienes han impulsado el progreso social y cultural de la humanidad. Por este motivo, la UNESCO creó el Día Mundial del Libro y el Derecho del Autor. Qué importantes son los libros en nuestra vida para ilustrar nuestros conocimientos, para informarnos, para investigar, y en el hecho educativo que estamos viviendo en el marco de este plan pedagógico para garantizar la permanencia y prosecución de nuestros estudiantes. Queremos destacar en el día de hoy la colección Bicentenario, más de 30 millones de libros que han sido distribuidos en los hogares venezolanos a todos los estudiantes en sus diferentes niveles y modalidades para garantizar el hecho educativo en Venezuela. Un reconocimiento que queremos hacer en el abordaje que se realiza a estos libros para consultar, para hacer la referencia bibliográfica, para garantizar el hecho complementario de los diferentes contenidos que a través de este programa estamos desarrollando. En el día de hoy, jueves de Pedagogía Productiva, queremos destacar los contenidos que en Educación Media Técnica y Media General vamos a desarrollar. Vamos a estar estudiando sobre el abono orgánico casero. En Educación Especial vamos a estar ampliando este conocimiento en la modalidad adecuada, en este sentido, Educación Especial. En Tecnologías para Información y Comunicación, lectura digital, que estaremos desarrollando en el último segmento de nuestro programa. Queremos invitarlos a quedarse con nosotros a lo largo de todos los segmentos, a las familias a prestar mucha atención en conjunto con los niños, niñas y adolescentes, así como también la modalidad de adultos y jóvenes que sintonizan este programa para formarnos, para continuar con nuestro sistema educativo en el marco de este tercer momento pedagógico que estamos desarrollando. Los invitamos a quedarse en sintonía y acompañarnos en el programa. Cuatsuja, apada miachajeti piomanca,
Adjetí Pinay, Caitecaita y Pitanati Reinaldo Rodríguez. ¿Se entendió? Espero que sí. Hola, es un placer compartir contigo. Mi nombre es Reinaldo Rodríguez, hoy en nuestro jueves socioproductivo. Pues bien, quise comenzar la clase del día de hoy honrando a una de nuestras etnias indígenas, el Curripaco. Ella está ubicada, para los estudiantes que no lo sepan, ella está ubicada en los estados Amazonas y el estado Bolívar, en el Alto Orinoco. Otros sectores en donde se puede encontrar también esta etnia es cerca del río Inirida y en algunos sectores de Brasil. Pues bien, quise de alguna manera honrar también a nuestros estudiantes de nuestras etnias indígenas, de nuestras etnias ancestrales, recordando también que, bueno, tienen un aporte que hacernos en todo este proceso socioproductivo y que, bueno, sus conocimientos pueden ayudarnos y aportar bastante, ¿ok? Entonces, bueno, espero que no haberme equivocado. Pues bien, vamos entonces a la clase del día de hoy. Y alguno de ustedes se habrá preguntado, oye, el profesor se equivocó, el profesor dijo algo allí que no sabe. Y entonces empiezan a generar preguntas, ¿no? Y esas preguntas, de alguna manera, hacen que uno cuestione lo que se esté haciendo o lo que se esté diciendo. Pues bien, eso no escapa de nuestro tema, que son los proyectos socioproductivos. Si recordamos la semana pasada, el esquema que le planteé para el desarrollo de una investigación socioproductiva, ¿ok? Conversábamos sobre lo que es el problema. Una vez que yo conozco el problema, ¿verdad?, se empiezan a generar una serie de preguntas, ¿verdad? Estas preguntas me empiezan a dar ideas y esas ideas me permiten llegar a un conocimiento, ¿sí? Este conocimiento de alguna manera me va a permitir saber del mundo y sabiendo del mundo, de ese mundo que rodea a este problema, puedo organizar o tomar unas acciones. De estas acciones, ¿verdad?, yo puedo generar unos ensayos que me van a permitir ver unos acontecimientos. Y estos acontecimientos yo puedo organizar esos datos y una vez que yo pueda organizar esos datos, los analizo. Los analizo para qué, bueno, para obtener una conclusión. Y uno de los elementos que considero importante es la reflexión. ¿Por qué la reflexión? Porque si yo quiero mejorar esa situación que estoy abordando, puedo entonces volver a plantearla como un problema y comenzar nuevamente el ciclo. Pero para comenzar ese ciclo yo necesito saber preguntar, porque normalmente uno para saber preguntar lo hace para preguntar, para aprender. Uno de los referentes teóricos más importantes de esta pedagogía es Paulo Freire con la pedagogía de la pregunta, ¿verdad? Y como referente teórico vamos entonces a buscar qué es la pregunta generadora, qué características tiene y cuál es su importancia, ¿verdad? En ese sentido les tengo acá un cuadro, un esquema de cómo hacer esas preguntas. ¿Por qué? Porque las investigaciones científicas normalmente dejan estas preguntas de dónde, por qué, para qué, como unos elementos de indagación, como unos elementos para conocer el contexto, pero de una manera pasiva, es decir, a distancia. Yo no me involucro mucho con ellos, me regreso y escribo, ¿verdad? Pero cuando hablamos de un proyecto socioproductivo, el enfoque cambia. Y cuando hablamos de cambiar ese enfoque, de transformar ese enfoque, nosotros tenemos que generar de alguna manera preguntas que realmente respondan a esa realidad, a esa problemática. Entonces, el dónde, vamos a comenzar por allí. Si vemos un poco la relación que hay entre una y la otra, ¿verdad? Fíjense que tienen cierta relación las preguntas con el esquema que les presento. El dónde tiene que ver con esos lugares, el sitio, las localizaciones, el contexto espacial, el contexto geográfico y sociocultural. Es decir, este dónde nos va a permitir limitar o darle un espacio geográfico a nuestra investigación. ¿Por qué? Es la justificación. Son esas razones, motivos, necesidades, intereses, inquietudes, problemas o potencialidades, ¿ok? ¿Para qué? Objetivos, propósitos y finalidades. ¿Se acuerdan de la clase de la semana pasada donde estuvimos hablando de los referentes teóricos? Si se dan cuenta, ya de alguna manera aquí se están viendo relacionados, ¿verdad que sí? Bien, entonces, ¿para qué? ¿Por qué voy a buscar esos objetivos, propósitos y finalidades? ¿Cuál es esa intención? ¿Cuál es esa meta,
ese objetivo que quiero lograr allí, ¿verdad? Acerca de cuáles son los contenidos, cuáles son los temas o tópicos. En este caso, si es prestar algún servicio, si es ofrecer algún bien, ¿verdad? Entonces, acerca de ese tema nos va a permitir saber o conocer cuáles son esos aspectos que yo debo manejar para desarrollar mi proyecto, ¿ok? ¿Quiénes? Esta es una pregunta resaltante porque generalmente el quiénes en una investigación se trata de estas personas que son dadoras de información. Es decir, es esa persona a la que yo le paso una encuesta, le hago un cuestionario, pero llegan hasta ahí, ¿verdad que sí? Bueno, en el proyecto socioproductivo eso cambia. ¿Eso cambia por qué? Porque tiene que haber relación, tiene que haber participación de esa localidad, de ese sitio donde yo me encuentro, para saber con quiénes cuento para eso. Entonces, son personas quienes planifican, las que asesoran, las que ejecutan, las que apoyan, las que participan, supervisan, evalúan por quiénes, para quiénes y con quiénes. Si se dan cuenta allí, entonces los proyectos socioproductivos no se tratan nada más del desarrollo de una persona, es involucrar a muchas para que eso realmente sea ese puente, sea ese factor motivador de transformación social. El cómo es una pregunta que a mí también me gusta muchísimo porque trata de esa metodología, de los métodos, de las líneas de acción, de las técnicas, estrategias, tácticas, procedimientos y metatotécnicas. ¿Qué quiere decir esa palabra que a lo mejor suena allí confusa? Nada más que son técnicas puras, o sea, técnicas que son rígidas y que aplicarlas significa cumplirlas al pie de la letra. Pero cuando vemos esta palabra el cómo, nos permite entonces generar esa estrategia, esa manera en la que vamos a abordarlo, ¿verdad? ¿Cuándo? Tiene que ver con el tiempo, las etapas, las fechas, la duración, las fases y el cronograma, ¿verdad que sí? Es decir, el tiempo en el que lo voy a realizar, cuánto tiempo me voy a tardar, cuándo voy a comenzarlo, cuándo voy a finalizarlo. ¿Con qué? Es decir, voy a tomar en cuenta entonces recursos para su apoyo, documentación, recursos materiales, recursos financieros, que lo hablamos la semana pasada, ¿verdad? ¿Cuánto? Tengo que saber el costo, los presupuestos, la factibilidad y si voy a obtener un financiamiento, ¿verdad? Ahora bien, si ustedes se dan cuenta de estas preguntas generadoras desde este enfoque socioproductivo, la semana pasada nosotros realizamos ciertas actividades, ¿verdad que sí? Desde primero a quinto año. Y si yo saco a colación alguna de sus experiencias, podemos hablar entonces de que algunas se les facilitó más y otras se les facilitó menos, ¿verdad que sí? Hubo de alguna manera un esfuerzo en unas más aplicado, en otras no se lograron todas, ¿verdad que sí? Y bueno, recuerden que si nosotros queremos ser emprendedores, queremos ser emancipadores o emancipados, queremos ser libres, tenemos que empezar por lo más básico que es nuestra vida. ¿Cómo esperan ustedes tener un buen trabajo productivo, próspero, si no lo están haciendo con su propia vida? Tenemos entonces que darle esa respuesta a los padres en este momento de contingencia que nos están acompañando en nuestro proceso de formación a distancia, darle esa demostración de que sí estamos comprometidos con nuestros estudios y que los queremos lograr y queremos graduarnos. Y estas actividades que hicimos la semana pasada, de alguna manera lo que yo esperaba de ustedes, espero de ustedes, es que las puedan desarrollar no solo en compañía de su familia, sino que ustedes den mucho más. Mucho más, ¿por qué? Porque esta es la oportunidad para demostrarle a ellos que ustedes están estudiando y que se quieren graduar y que le están echando pichón a los estudios, ¿verdad? Entonces, si vemos esas preguntas, hay algunas que se pueden relacionar con las actividades que ustedes realizaron la semana pasada. Pero de eso vamos a hablar más adelante. Quiero citarles entonces de nuestra colección Bicentenario de primer grado, ¿ok? La biografía de un insigne venezolano, ¿verdad? Permítanme leerles, de Luis Zambrano, ¿ok? Luis Zambrano nació el 1 de mayo de 1900 en el estado Mérida, Bailadores, en la ciudad de Bailadores, de una familia campesina humilde. Él solo cursó hasta cuarto grado en la escuela de su pueblo, pero siguió estudiando por su cuenta toda la vida. Le gustaba leer libros de ficción, de Albert Einstein, de inventores y sobre todo la Biblia, ¿ok? Parte de los inventos que hizo don Luis Zambrano fue la turbina generadora de electricidad con el movimiento de agua de los ríos, los teleféricos cortos para transportar cargas,
la bicicleta moledora de granos y huesos, secadoras de café, trapiches eléctricos para moler caña de azúcar. Pues bien, jóvenes, este fue un insigne venezolano que la Universidad de la ULA le entregó un honoris causa de maestro de las ciencias, un magíster, y él solo llegó hasta cuarto grado, pero él lo que hizo fue saber preguntar. Él lo que quiso fue con sus conocimientos y la manera en la que él abordó esas situaciones fue a partir precisamente de saber preguntar. Fíjense que él tiene dos frases bien importantes que destacar. La primera dice: no esperes saber para ponerse a hacer, póngase a hacer para saber. Y la otra que dice él es: lo difícil no es hacer un motor, sino una lechosa. Lamentándolo mucho, Luis Zambrano se murió el 15 de agosto de 1990, pero nos dejó un legado de invenciones y sobre todo como ser humano de que es posible lograr las cosas siempre y cuando sepa preguntar, ¿verdad? Entonces, si quieren saber más del tema sobre las preguntas generadoras y el modelo socioproductivo, también tienen en el libro de tercer año de Ciencias Naturales en su tomo 1 más información al respecto, ¿ok? Entonces, si recordamos las actividades de la semana pasada, el estudiante de primer año realizó unas tareas diarias, ¿verdad que sí? El estudiante de segundo año realizó unas tareas semanales, el estudiante de tercer año hizo un cronograma mensual, el de cuarto año y el de quinto año elaboraron unos gráficos, ¿verdad?, sobre tareas y objetivos que deben cumplir. Si se acuerdan, empezaron a generarse ciertas dudas y esas dudas con preguntas, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer entonces con esas tareas? Las vamos a mantener, jóvenes, no vamos a dejar de hacer esas tareas en casa y de colaborar y de participar en esta contingencia social, en mantener nuestros espacios aseados, de limpiar los cuartos, de cocinar, ¿verdad?, de atender a nuestras mascotas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esa tarea que venimos realizando desde la semana pasada? Vamos a dividirla en 3 etapas, ¿ok? Y la asignación para esta semana es que en esas 3 etapas vamos a construir 5 preguntas, es decir, inicio, desarrollo y cierre. Si nosotros de alguna manera atendimos a nuestras mascotas, vamos a hacer 5 preguntas, ¿ok? Partiendo de estos enfoques, de este esquema, ¿verdad? Vamos a hacer 5 preguntas al inicio de la tarea. Vamos a hacer 5 preguntas durante el desarrollo de la tarea y 5 preguntas al cierre de esa tarea, ¿verdad? ¿Con qué intención? Con la posibilidad de que podamos ofrecer un proceso de reflexión. Si volvemos entonces al esquema anterior, ¿verdad? ¿Sí? Vamos entonces a ver esa tarea planificada como un problema. Y vamos a generar un contexto, vamos a generarle un proceso que nos permita llegar a una reflexión y poder mejorar esa situación, ¿verdad que sí? Porque si a la larga nosotros queremos desarrollar procesos socioproductivos, tenemos que empezar por lo más básico que es nuestra vida. ¿Cómo podemos entonces nosotros pretender tener una empresa propia o emprender un trabajo si de alguna manera no empezamos por lo más básico que es nuestra vida? Tenemos entonces que darle esa rutina, tenemos que darle ese enfoque, ese objetivo de querer hacerla mejor y sobre todo de ayudar a nuestros padres y de colaborar no solo en casa, sino con el desarrollo de nuestros estudios, ¿verdad? Entonces vamos a tomar este esquema de preguntas generadoras, ¿verdad? Para, vuelvo y repito, con la tarea de primer año, los estudiantes de primer año, sus actividades que realizaron, van a reunirse con sus familiares, van a escoger una tarea de las que hicieron y van a ver si la más difícil o la que más le gustó. Y van entonces a generar esas preguntas que le van a permitir a ustedes generar esos procesos de reflexión para mejorar la tarea. Eso quiere decir que para la semana que viene vamos a mantener esas 15 preguntas como parte de la información que va a estar en nuestro rotafolio, ¿verdad que sí? Ese rotafolio va a mantener entonces las tareas que hicimos más las preguntas que vamos a construir.
No vamos a dejar de lado ni las preguntas ni las tareas, vamos a continuarlas, porque las vamos a desarrollar para la próxima clase. Recordándoles que esto se trata de generar y de desarrollar y fortalecer técnicas para la gestión de proyectos socioproductivos como tema generador. Si eso es así, entonces vamos a poder de alguna manera promover y desarrollar en ustedes capacidades y habilidades desde lo humano para abordar situaciones socioproductivas y en este caso el rol que tienen sobre sus vidas, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un ejemplo para primer año. Si nosotros en primer año atendimos a nuestra mascota, ¿verdad que sí? Vamos entonces a hacer 5 preguntas. Puedo, por ejemplo, preguntar dónde voy a hacer el aseo, ¿verdad? Si voy a comprar algo que necesito, voy a colocar cuánto necesito en dinero para comprar, bien sea el cloro, el jabón, o si ya está en casa, entonces va a ser con qué cantidades voy a utilizar, si me voy a poner guantes, si requiero de la bolsa, si necesito de la escoba, ¿verdad? ¿Qué día lo voy a hacer y qué tiempo lo voy a realizar, ¿verdad? Y el objetivo que sería la limpieza. En el caso de los estudiantes de segundo año que subimos a tareas semanales, por ejemplo, podríamos hablar durante el desarrollo de la actividad. Si yo puedo de alguna manera saber con quiénes voy a trabajar para hacer esa tarea, porque puede ser requiere mucho esfuerzo. Entonces, si requiere mucho esfuerzo, si voy a necesitar la compañía de mi hermano menor o mi hermano mayor, de mi tío o de mi abuelo, ¿verdad? ¿Cómo voy a hacerla, verdad? ¿Y por qué voy a hacerla? En el caso de los estudiantes de tercer año que realizaron actividades de manera mensual, igualmente, que, por ejemplo, ¿cuándo lo voy a hacer? Es decir, el tiempo en que lo voy a hacer, desde el 1 de abril, por ejemplo, hasta el 15 de abril o hasta el 31 de abril, ¿verdad? ¿Qué fechas voy a tomar de esos días? ¿Qué día lo voy a hacer? ¿Ok? ¿Con quiénes los voy a hacer y con quiénes? ¿De qué manera lo voy a hacer? Los estudiantes de cuarto y quinto año ciertamente englobarían más preguntas y se les haría de alguna manera fortalecer ese proceso de planificación. Recuérdense que para poder emprender proyectos socioproductivos requerimos primero de saber cómo preguntar para saber aprender. Pues bien, no me queda más que despedirme de ustedes. Fue un placer haber compartido con ustedes el día de hoy. Recuerden usar los guantes y el tapabocas si van a salir de casa. Recuerden, estamos en prevención, no de vacaciones. Y ahora los vamos a dejar con un video de la Escuela Técnica Ricardo Alfonso Rojas de Mapires del estado Anzoátegui. Fue un placer compartir con ustedes. Se despide Reinaldo Rodríguez.